Ya tenemos a Virginia sentada con su invitado, esta noche Santiago Toribio, el que fuera director del área de deportes de la Universidad de Valladolid, que hablábamos ahora, claro, hace mucho que no nos vemos, pues porque claro, ya no coincidimos en las competiciones, ya no nos vemos como antes. Virginia, buenas noches. Buenas noches, Manolo, Marina, buenas noches a todos los que nos veis un lunes más. Santiago Toribio encarna lo que es el deporte de la universidad, el deporte vallisoletano. Buenas noches, Santiago. Buenas noches. Eres licenciado en Ciencias Físicas, en Ciencias Químicas y estudiaste Educación Física. Sí, después. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué tiene que ver las ciencias con química, con físicas? Pues mi ilusión era haber hecho Educación Física desde el principio, pero bueno, en casa, ya sabes, como antes no era muy fácil el ir de fuera de tu ciudad, y entonces, bueno, pues empecé en la Facultad de Ciencias y después, cuando terminé, hubo una posibilidad de hacer Educación Física y la aproveché y la hice. 26 años como director, 15 años como deportista y entrenador. ¿Dónde empiezas como deportista? ¿Qué edad tenías? ¿A qué jugabas cuando era un niño? ¿Cómo empieza tu vinculación con el deporte? Bueno, empecé en el Centro Cultural, que yo estudiaba en el Centro Cultural el bachillerato, entonces el bachillerato, y ahí empecé a jugar a fútbol y a voleibol, a las dos cosas, porque, bueno, pues para puntuar como colegio hacía falta participar en más deportes, ¿no? Entonces, como no éramos muchos, bueno, pues nos jugábamos casi a todos, ¿no? Fuiste un futbolista destacado. Bueno, ¿Qué recuerdas de esa etapa? Jugué en la selección de fútbol, jugué en el Arces, mi campaña de jugador juvenil fue en el Arces, toda ella. Y después, cuando terminé el Arces, firmé por el Real Valladolid, entonces con el equipo filial, que era el Europa Delicias, y bueno, ahí estuve, la verdad, muy poco tiempo, ¿no? Y después ya decidí que de una vez seguía jugando a voleibol. ¿Compaginabas las dos? Compaginaba, ahí hubo una época que, bueno, la verdad que quisieron ficharme, por un lado el Madrid en voleibol y por otro lado el Racing de Santander en fútbol, y entonces no sabía qué hacer, y entonces dije, bueno, pues me pongo a estudiar, que es lo que tengo que hacer. Dejé las dos cosas un poco, vamos, seguí practicando y entonces pues me puse a hacer lo que tenía que hacer, ¿no? A estudiar. A estudiar. Y finalmente, mientras estudias, sigues... Sí, seguí jugando, jugué en un equipo que se llamaba el Pandoro Laguna, en el Palencia, con el que ascendimos a tercera división, pero ya un poco de forma, bueno... ¿Por qué tuviste que elegir entre fútbol y voleibol? Bueno, jugaba las dos cosas al tiempo y eso me creaba problemas de que no podía asistir muchas veces a ambos partidos, ¿no? Recuerdo una fase de ascenso con el Palencia y una fase de descenso con el Universitario de Voleibol. Yo iba a ir el sábado a jugar a voleibol, a Gijón, y luego el domingo jugaba en Palencia al fútbol, pero claro, el presidente del Palencia se olió que iba a pasar eso, me vino a buscar a casa, a la facultad, y bueno, pues no pude jugar a voleibol, lo que me trajo problemas, claro, con los compañeros, con el club, etcétera, pero bueno. ¿Llega un momento en el que te decides por uno de los dos? Pues sí, al final me decidí más por el voleibol, ¿no? El fútbol ya lo abandoné definitivamente y jugaba y entrenaba al equipo de la universidad, y después estuve entrenando a la selección junior de voleibol femenina, entonces ya estaba en la universidad trabajando. Pero tienes una anécdota muy divertida de voleibol, bueno, que os dan una paliza y os dejan 45-0. Sí, ese fue nuestro primer partido en los Juegos Escolares Nacionales, que nos clasificamos para ir a Madrid, y jugamos contra el Obispo Prelló, que era el campeón de España. Y el resultado fue Obispo Prelló 3, Centro Cultural 0, pero 45-0. O sea que yo creo que después hemos jugado con equipos que podían ser muy inferiores a nosotros. Imposible hacer eso, imposible. Decíamos, bueno, a ver si conseguimos dejarles a 0. Nada, es imposible. Eran muy malos. Nosotros éramos muy malos entonces. ¿Cómo vivió ser internacional absoluto con la selección? Bueno, yo estuve primero con la Junior en Francia, concentrado en Font-Romeu, y después, pues bueno, fue automático, ¿no? Pasamos, hubo unos torneos
y la verdad que fueron pocos partidos, con la selección fueron muy poquitos partidos, un torneo que hubo en Valladolid, tuvimos una concentración en Madrid con Miguel Hernández también, que era que es de Valladolid, vamos, que es de Valladolid y era compañero en el colegio, y después un torneo que hubo en Valladolid, un torneo triangular con Suiza y no sé si fue Bélgica o Francia, que también jugamos aquí. Después prácticamente ya el voleibol iba por otros derroteros. ¿Y cómo pasa de ser jugador a ser entrenador? No, eso fue pues automático. Yo, bueno, entrenaba al equipo desde el principio, me dediqué hice el curso provincial, después hicimos el curso nacional en Tarragona y después, bueno, pues lo único que hacía era entrenar a mis compañeros, vaya, o sea, no había muchos. Vino un entrenador, en una época vino un entrenador de fuera, pero no resultó. Entonces, bueno, pues hubo una época también que entrenó Gonzalo Cuadrado, que era un compañero que hizo, él se fue a hacer INEF directamente, y cuando acabó la carrera, pues se incorporó y estuvo entrenando al equipo él y tal. Pero bueno, después se marchó a Madrid, a León, al INEF de León. Y a todo esto, usted había estudiado química. ¿Qué pasó con esa carrera? Pues nada, la dejé abandonada, solo un pequeño periodo que estuve en sanidad haciendo análisis bacteriológicos y químicos y bacteriológicos del agua. Me dediqué un poco al agua porque no había otra cosa, claro, pues, entonces no tenía ningún contrato, aunque estaba en la universidad, pero sin contrato y sin nada de nada, o sea, había que vivir de algo, ¿no? Entonces, pues... Ha sido galardonado con varios premios del panorama nacional deportivos. ¿Cuál es el más importante? Hombre, yo creo que el más importante ¿O el que más signifique para usted? Por significado no lo sé, pero hombre, el más importante es la medalla de bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo, que me concedió el Consejo Superior de Deportes, ¿no? Pero a mí me hizo mucha ilusión el premio José Luis Morencia, que fue un periodista, compañero vuestro, con el que yo tenía muy buena relación, y después falleció, y crearon la Asociación de la Prensa Deportiva, creó esa distinción, y yo no sé si fui el primero al que se la dieron, o sea que me hizo mucha ilusión porque ahora me lo dio su hija y bueno, pues me hizo mucha ilusión, ¿no? Porque bueno, después ha habido muchos otros premios, pero bueno, yo creo que el del Consejo Superior de Deportes, como premio individual, porque luego como premio colectivo, pues también el reconocimiento del Consejo hacia el servicio, hacia la universidad. Por el tema deportivo nos dieron el premio Joaquín Blume también, lo entregó el Rey, y ese yo creo que también a nivel colectivo pues fue muy importante. Os lo entregó el Rey. Sí, lo entregó el Rey en Madrid, lo recogió el rector, José María Sanserna, y allí estuvimos pues el vicerrector, que entonces era Mario Vedera, y yo mismo estuvimos allí presentes. Y volviendo al deporte universitario, ¿cree usted que hay un déficit? ¿Faltan más instalaciones, más prestaciones de dinero? Bueno, es muy difícil analizar así muy rápidamente las carencias. Hay carencias, pero económicas, vamos, en mi época yo me quejaba siempre de que no tenía suficiente dinero, pero luego, bueno, procuraba gestionarlo bien para que me sobrara, ¿no? Porque lo que no había era dinero para instalaciones. Esto es lo que no hay, y yo creo que tampoco hay ahora, no lo sé. Ahora estoy un poco apartado, pero yo creo que las instalaciones que tenemos son importantes, están un poco lejos, pero bueno, son importantes. Hubiera sido muy bonito que se hubiera hecho el centro que se pretendió hacer en Ruiz Hernández, donde está la sede del servicio, un centro deportivo importante, pero no hubo forma, vinieron empresas, no se pusieron de acuerdo, no hubo manera de que eso se pudiera hacer, pero si no sería un centro muy bonito y hubiera dado un empujón fuerte al deporte universitario. Cuando hablamos de deporte universitario siempre pensamos en los alumnos, los profesores lo practican también. Sí, cuando hablamos de actividad, más que deporte universitario, eso es actividad física. Esto es actividad física. Y entonces, lógicamente, el servicio de deportes está obligado
digamos, a atender no solo a los alumnos, sino al profesor y al personal de la Administración de Servicios, que quieran hacer cualquier actividad, en cualquier práctica deportiva que quieran hacer, cualquier curso, cualquier actividad, pues el Servicio de Deporte está obligado un poco a atenderles, ¿no? Usted hizo una declaración que tengo yo aquí anotada que dijo: para mí el estar en este puesto no ha sido un trabajo, ha sido una bendición, ya que el deporte ha sido para mí siempre una pasión. ¿Tan Pues importante ha sido para usted el deporte pues sí, a lo largo de su vida? Ha sido mi pasión, sigue siéndolo, menos ahora, pero sigue siéndolo, ¿no? Te comentaba antes que todavía acudo a los campeonatos de España universitarios de voleibol y playa solo, los demás evidentemente no, pero sí, y sigo de cerca todo el deporte, o sea que estoy al día del deporte de Valladolid. Santiago, y antes de terminar la entrevista, ¿qué significado tiene para la sociedad, para el país, el deporte en la universidad? Hombre, pues la verdad es que no está atendido como debiera. Y además últimamente con la famosa crisis menos todavía, porque es al primero que se le ha dejado fuera de todo tipo de subvenciones. Quiere decir que hasta los últimos 3-4 años, que yo sepa, el Consejo Superior de Deportes ha anulado totalmente las subvenciones al deporte universitario. Pero este es un tema que tienen que solucionar los rectores. Este es un tema de equipo rectoral. Los rectores tienen que plantear en la CRUDE, en la conferencia de rectores, tienen que plantear qué quieren hacer con el deporte universitario. Son ellos los que tienen que decidirlo, que son los que mandan a las universidades. Y entonces, lo que ellos decidan, si los rectores deciden que hay que invertir en el deporte universitario, yo estoy convencido que el Consejo Superior de Deportes invertirá en el deporte universitario, porque no hay, vamos, el Consejo, el Ministerio de Educación, ¿no?, que al fin y al cabo es de quien depende de las universidades, y el deporte universitario, puesto que el secretario de Estado está nombrado, yo creo que por el ministro de Educación, ¿no? O sea que es compaginar eso, pero es muy difícil. Muchas gracias, Santiago, por estar esta noche con nosotros. Gracias por formar a los deportistas de esta ciudad. Nada, a vosotros. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Hasta aquí la entrevista de esta noche. Manolo, Marina.